ser uma longa entrevista contigo, com ele. Vai ser Mira, antes de hablar. Bien, vamos a continuar entonces con esta nueva mesa a la que le pusimos por nombre Paraguay en América Latina y en la memoria argentina. Y en esta mesa tenemos, digamos, el contento, realmente la alegría de contar con un grupo de intelectuales, de escritores, de investigadores de primer nivel. Por un lado, nos acompaña desde Brasil Mário Maestri, y por supuesto tienen ustedes en el programa, y se está difundiendo, el breve currículum de cada uno de ellos, unas líneas a propósito de quién es cada uno de estos investigadores, intelectuales, escritores que nos acompañan. En el caso de Mário Maestri me gustaría decir que es lo que uno ha leído y que viene leyendo de la historiografía brasilera en relación con la guerra, con quien siempre nos interesó, y digo aquellos que participamos, por ejemplo, en la realización de la serie Guerra Guazú desde la televisión pública, nos interesó mucho dialogar, entender, comprender cantidad de problemas que desde otros historiadores quedaban más bien ocluidos. Por eso la participación de Mário Maestri creemos que es fundamental. Por otro lado, León Pommer, y para nosotros León Pommer, y también hago esta primera persona del plural un tanto equívoca, pero hay algo así como un nosotros detrás de todo esto. León Pommer es una lectura de esas que, para quienes nos formamos en los años 80, principios de los 90, la guerra del Paraguay, y el Paraguay no funcionaba como un problema siquiera, las lecturas de los libros, algunos de los 70, otros, recuerdo la Guerra Civil, 1865-1870, no recuerdo exactamente el nombre, maravilloso libro de León Pommer, en donde él nos devolvía otra historia, y en verdad casi como que recordaba eso que en esos momentos de la Argentina estaba más que olvidado, ¿no? Por otro lado, Alejandro Kaufman, que sin duda, como conversábamos recién, es probablemente el acontecimiento de la mesa, en tanto que no está en los papeles programado, que es lo que Alejandro Kaufman puede decir sobre estos temas. Entonces eso es genial, lo hace realmente fenomenal. Sí sabemos que es genial lo que va a poder decir en términos de... Perdón, Lorena. No, vertiginoso. Vertiginoso, y le coloca una cuestión necesaria para todo encuentro de estas características. Y por último, Lorena Soler, que simplemente me gustaría decir, primero, que no la conocía hasta este momento personalmente, y que me parece que viene haciendo un trabajo que es un trabajo de investigadora académica, pero también de intervención pública, política, a propósito de la realidad de Paraguay hoy. Y eso también le da un valor muy particular a todo lo que viene escribiendo. Así que nada más que eso. ¿Empezamos? ¿Cómo hacemos? ¿Te parece en este orden? ¿En el orden? En el orden de... ¿sí? Azaroso de Dale, la geografía sí. de la mesa. Bueno, no sé si esto está. Sí, yo tengo una voz fatal de alta, así que... bueno, gracias a los organizadores del encuentro por lo que creo un espacio oportuno, necesario, apropiado para pensar el presente latinoamericano, como los procesos de integración, los procesos de cambio político actual de América Latina lo demuestran. Vimos un presente histórico más allá de la guerra. Quisiera ordenar un poco, en caso de que eso fuera posible, ¿no? Quisiera ordenar un poco mis ideas, a partir de la pregunta ¿qué hacemos con la guerra? No quiero pensar la pregunta que hacemos con la guerra en un sentido metafísico, ni siquiera existencial, sino en el sentido en el cual nos invoca el presente. Hay muchas guerras, hay otras guerras, pero nos ocupamos con bastante apego de la guerra de la Triple Alianza. Esta guerra nos preocupa no solamente por lo que los historiadores desprevenidos, y acá hago uso de una categoría de Horacio González, ¿no? Un historiador desprevenido es aquel tan preocupado por encontrar el último documento histórico en el último lugar del último lugar de la última biblioteca del mundo, digamos, ¿no? Sino como si frente a ese documento no existiera una lucha epistemológica por su interpretación. Entonces no nos ocupamos de la guerra solo porque la guerra
fue una catástrofe en términos de matanza de hermanos latinoamericanos y por hacer un acontecimiento único en términos de consecuencias políticas y económicas para la región, porque han existido otras tragedias humanas y no siempre nos ocupamos. Digo, a veces coinciden la dimensión de los muertos con las preocupaciones intelectuales y otras veces no coinciden. Me gustaría pensar que nos ocupamos de la guerra porque la guerra, más allá de la contabilidad de los muertos, porque la guerra es fundante, ¿no?, en la constitución de los cuerpos políticos de todas las naciones que participan de la guerra. Y no hay posibilidad de pensar el presente latinoamericano sin esta guerra. Una guerra que es profundamente regional e internacional y que desde ahora mismo me gustaría decir que echa por tierra todas las interpretaciones acerca del aislamiento paraguayo. Nadie participa de una guerra internacional ni resiste 5 años siendo un país aislado. En todo caso, habría que revisar las interpretaciones a las cuales ha abonado tantísimo la historiografía liberal acerca del aislamiento paraguayo, ¿no? Tantas bibliotecas escritas en ese sentido que no hacían otra cosa que justificar claramente la guerra. Pero vuelvo entonces a los sentidos fundantes de la guerra, los sentidos fundantes que son sentidos cotidianos y son sentidos que dominan los lenguajes políticos actuales. Las representaciones de las guerras inclusive pueden ser utilizadas para explicar el golpe de Estado a Fernando Lugo o inclusive activadas cada vez que se produce algún tipo de conflicto comercial o regional en el Mercosur. Nos ocupamos de la guerra no solamente por el peso de los muertos, pero sin embargo entraré en la primera contradicción, que es, me gustaría ocuparme de la representación de la guerra a partir de una de esas dimensiones, la de los cuerpos. Los cuerpos en el presente, las representaciones políticas de esos cuerpos, y dos cuerpos, como sabemos, los cuerpos nacen, mueren, pero otros tantos cuerpos son inmortales. Y me gustaría referirme a la inmortalidad que la modernidad política creía en no tener cuerpos inmortales, pero la modernidad política también tiene cuerpos inmortales. Y me gustaría referirme a dos de esos cuerpos, que son dos figuras inmortales, que son la de López y la de Stroessner. Visto desde nuestro presente, podemos decir que la Guerra de Triple Alianza configuró las representaciones nacionales del Paraguay, ¿no es cierto? Creó los héroes de la patria, los ordenó y los jerarquizó. Pensar la guerra o pensar la nación paraguaya sin esta guerra resulta imposible y hasta absurdo, pero sin embargo no siempre fue así. Primero porque el fin de la guerra impuso la negación de la guerra. Y segundo, porque el fin de la guerra solo era posible con la eliminación del cuerpo de López. Y la guerra finaliza cuando desaparece el cuerpo de López. El pacto del fin de la guerra se sella en Cerro Corá en 1870. El proyecto liberal, la posguerra, configuró un dispositivo estatal en el cual había que borrar todos los vestigios lopistas, para los cuales tomó decisiones trágicas y otras tanto vistas desde hoy simpáticas, como la intención política de creer que con un decreto podían abolir la utilización de la lengua guaraní, por ejemplo, la población paraguaya, o con un decreto pensar que podían abolir la siesta, ¿no?, por creerla para gente. Todas prácticas por fuera de un sistema civilizatorio y moderno que debería llevar a Paraguay luego de la guerra y en un proyecto de modernidad política liberal. En ese Paraguay donde muere Sarmiento, ¿no? En ese Paraguay donde muere Sarmiento también es prohibido entonar el himno nacional por algunos años más, y también es borrado la posibilidad de conmemorar el nacimiento de López, que formaba parte del calendario patrio. Esta voluntad acérrima, ¿no?, de sacar a López, a su cuerpo, a su figura de la historia, de la memoria colectiva, después de librar una batalla de 5 años, estaba bastante destinada a fracasar. La prohibición de Solano no hacía más que revivir el mito en los bordes de la configuración de una memoria de la resistencia, como eran los campesinos que seguían rindiéndole culto
a la muerte de Solano López, uniendo esa celebración con la celebración del patrono Francisco Solano. Nosotros sabemos muy bien lo que implica no decir nombres y la fuerza política que adoptan los nombres prohibidos, sobre todo cuando implican a grandes masas del pueblo. La historia de la región, la historia de Argentina podría escribirse a partir de los nombres prohibidos. Esta prohibición de Solano y de su cuerpo, esta prohibición de Solano produjo que su cuerpo quedara olvidado en la frontera. Un liberalismo ingenuo de posguerra que ni siquiera usó su cuerpo para recrear el mito de la muerte y recrear el mito del fin de la guerra. Pero esas representaciones latentes, masivas, populares, esperaban ser interpeladas. Y eso fue posible después de la otra guerra, la Guerra Chica. Aun cuando hay antecedentes, siempre los hay, desde los años 20, la historiografía revisionista paraguaya que venía disputando acerca de qué pasado contar y cómo ordenar el panteón de los héroes, el triunfo de la guerra no buscada, como dice Alperindongui, posibilitó que Solano López ingresara como héroe al panteón nacional. ¿Qué hacemos con la guerra? Fue la pregunta de ahora los héroes del Chaco, ¿no? En nombre de quién morimos en esa guerra fue la pregunta que recorrió a la Segunda Guerra. ¿Cómo ir a una guerra sin tener nuestros propios panteones, nuestros propios panteones y nuestros propios héroes? En esa reconfiguración del imaginario nacionalista fue posible ir a buscar el cuerpo de López. El cuerpo de López fue buscado en un dispositivo estatal y eso permitió la inauguración del Panteón Nacional, el museo más importante de la reconstrucción de la identidad nacional en Paraguay. Con el ingreso del cuerpo de Solano López y la reconstrucción del Museo Nacional pudieron ingresar Carlos, su padre y el doctor Francia, y a partir de ahí configurar la trilogía de los héroes. ¿Quién será el nombre del hombre que se reinventó como un heredero político a la causa lopista? Alfredo Stroessner. El estronismo se inscribió en esos imaginarios que la posguerra había dejado en disponibilidad. Eran representaciones de hechos muy trágicos, inscriptos colectivamente, pero también corporalmente. Los muertos de la guerra. Todos tuvimos muertos en esa guerra. Siempre es posible volver sobre ese hecho. Hay muchas estampas que me permiten pensar por qué Stroessner se reinscribió en esas identidades nacionales, pero me gustaría quedarme con una, que es la innovación cultural que implicó elaborar el primer largometraje nacional acerca de la guerra, Cerro Corá, donde aparece por primera vez escenificada la muerte de Solano López. Mostró su relato en otro artefacto cultural, totalmente novedoso y con muchísima capacidad de distribuir representaciones. Pero no fue solo Stroessner, fue un clima de época que impuso un alivio a los héroes. Todos fuimos lopistas, no solo la dictadura stronista, también las guerrillas y los movimientos revolucionarios que intentaban derrocar a Alfredo Stroessner. Pero entonces decíamos que si la guerra termina con la muerte de López, condición para dar fin a la contienda, es lo mismo que vuelve a suceder para darle fin al estronismo. El estronismo se termina cuando desaparece el cuerpo de Stroessner de Paraguay. La imagen del fin del estronismo es la imagen de Stroessner subiéndose al avión viajando a Brasil, al exilio Brasil. La imagen del fin del estronismo es la imagen del fin del cuerpo de Stroessner. Stroessner muere en el exilio en Brasil. Su cuerpo continúa en Brasil y su ingreso a Paraguay siempre es vivido como una amenaza política, inclusive como un momento de excepcionalidad de la discusión pública acerca de cómo pensar qué hacemos con el cuerpo de Stroessner. El cuerpo de Stroessner es el cuerpo de un dictador, de un militar, de una pieza central en la represión regional. Al preguntarnos qué hacemos con la guerra, estamos obligados a preguntarnos qué hacemos con las otras guerras. ¿Qué hacemos con los archivos del Plan Cóndor, que nos muestran otros cuerpos ocultos y que no por azar están en Asunción? Como los otros archivos, como los archivos de la guerra de la Triple Alianza, que todavía están guardados en varios de los estados participantes. Poner los archivos de los muertos y asesinos políticos es tal vez poner sus cuerpos, es poner sus biografías.
¿Quién podrá con esos cuerpos que fue laudando la historia? ¿Qué deberíamos hacer con ellos? El Panteón de los Héroes, el monumento nacional más importante de ese país, no solo por su configuración arquitectónica, también por su centralidad política. El Ágora de Asunción. Ahí vamos todos, a reclamar el salario docente, a pedir justicia por la masacre de los campesinos de Curuguatí, a reclamar por las víctimas de la dictadura. También vamos nosotros, quien creemos que escribimos los libros de izquierda de esta época. El imaginario nacionalista sobre la guerra no se ha desmontado, ni tan solo se ha cuestionado por una corriente política con capacidad de disputar ese relato hegemónico. Hay un consenso memorial sobre la guerra y su presencia. Tal vez Lugo fue la esperanza de que ese otro relato nacional era posible de ser contado. ¿Quién podrá en Paraguay contar ese panteón? O mejor dicho, ¿quién podrá con esos héroes armar otro relato para ese Paraguay? Buenas noches a todos y a todas. En la historiografía argentina que tiene que ver con la Guerra del Paraguay, se ha tratado poco o nada la importancia que tuvo la Gran Bretaña como última y fundamental determinación de la guerra. Hace muchos años yo publiqué los sucesivos empréstitos autorizados por el Foreign Office y a cargo de importantes bancos de la City londinense a los contendientes, a Brasil y a la Argentina fundamentalmente. Pero además, si eso no fuera una manera de intervención, hay otra que queda ejemplificada por un documento que publiqué como anexo en la última edición de mi libro y que encontré en el archivo de Itamaraty. A comienzos de 1865 están rotas las relaciones diplomáticas entre Brasil y la Gran Bretaña y a cargo de la delegación, de la legación brasilera en Londres, hay un diplomático menor, digamos, es el que cuida los papeles. Ese diplomático remite un recorte de diario y la copia de un documento oficial del Foreign Office al ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, en el cual comenta el diplomático: Gran Bretaña no es neutral en la guerra. ¿Por qué? ¿De dónde saca eso? En un decreto del gobierno de Gran Bretaña se prohíbe el tráfico de armas por el Río de la Plata. Y el diplomático le observa al ministro de Relaciones Exteriores que en la prohibición no están comprendidos los puertos del Océano Atlántico, es decir, los puertos brasileños. Pero además hay otra cosa sobre la no neutralidad. Yo diría que es casi de sentido común suponer que una potencia mundial que ya en 1865 tenía colonizado una parte sustancial del planeta podía desinteresarse de algo que pasaba en un remoto lugar de América, es verdad, pero en definitiva, entonces como ahora, la potencia dominante tenía una política mundial, universal, y por supuesto, muy interesada, sobre todo, en llevar adelante un proceso que había comenzado hace tiempo, que era la configuración del sistema mundial capitalista. Sistema mundial puede ser traducido como
reconfiguración de todos los espacios geográficos y demográficos del planeta en función de las necesidades del capitalismo vigoroso, liderado fundamentalmente por la Gran Bretaña, secundariamente por Francia. Estados Unidos en ese momento iba bastante atrás. Esa reconfiguración se hizo a costa de episodios, en algunos casos terriblemente sangrientos, como fue el caso de la Guerra del Paraguay, que no fue el único. Yo he mencionado en varias oportunidades, y repito rápidamente, que en un lugar que hoy se llama Bangladesh, y en el siglo XIX era parte de la India y se llamaba Bengala, habiendo colonizado gran parte de la India y de lo que hoy es Pakistán y de lo que hoy es Bangladesh, el gobernador inglés en Bangladesh escribe una correspondencia, y yo la publiqué también, a su ministro de Relaciones Exteriores, en que le dice: en las llanuras de Bengala blanquean los huesos de los tejedores. Sucede que en aquella región de la India, en Bengala, estaba poblada por miles y miles de tejedores domésticos, que eran los que producían las telas a partir de las cuales se vestían aquellos que tenían cómo vestirse. Millones de personas en lo que hoy es la India, Pakistán, etcétera, etcétera. La maquinofactura, producto de la Revolución Industrial Inglesa, revolución industrial que comienza en la industria textil aproximadamente en 1780, es un proceso que de ahí en adelante se va ampliando su significado, su importancia. La maquinofactura liquida rápidamente las artesanías. Nosotros sabemos, en la Argentina también ocurrió algo para estilo, en mucho menor medida, tuvo un significado menos doloroso, pero también tuvo un significado. Quiere decir que reconfigurar significaba adecuar las diferentes regiones, ya sea para transformarlas en productoras de materias primas, como podría ser el algodón, por ejemplo, y alimentos para alimentar la industria y el pueblo inglés, y al mismo tiempo crear los mercados para maquinofacturas cuya productividad iba en aumento y necesitaban mercados, muy simplemente. El Paraguay fue incorporado al sistema mundial a través de un grupo de poder, la burguesía mercantil y terrateniente de la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, gestada en los tiempos coloniales, muy poderosa, tan poderosa que a finales de los tiempos coloniales ya exportaba al exterior sus utilidades. En aquella época las utilidades no eran en dólares, eran en onzas de oro. Un historiador llamado Carretero, lamentablemente un poco olvidado, mostró a través de documentos cómo esas onzas de oro eran embutidas en quesos, que era el vehículo a través del cual las utilidades obtenidas por el comercio de Buenos Aires eran remitidas al exterior, fundamentalmente a la Gran Bretaña. Quiere decir que hay ciertas cosas en nuestro país que tienen viejas tradiciones, como en este caso. Esa burguesía mercantil, desde los finales de los tiempos coloniales, ya estaba de alguna manera integrada a ese mercado mundial que se estaba configurando y que en ese momento era predominantemente mercantil. Es decir, el período histórico de la burguesía mercantil que va a dejar espacio al partir de la Revolución Industrial al período que se inicia con la Revolución Industrial propiamente dicha, ¿no? La maquinofactura. Esa integración de económica, política, ideológica, esa simpatía y ese cariño, yo diría, mostrado por la alta burguesía porteña
por los oficiales del ejército de Beresford, muy bien acogidos por las damas de la sociedad, que no tuvieron ninguna dificultad en pasearse públicamente con esos señores, con esos oficiales, que en definitiva venían a conquistar. Hay ciertas características de la clase dominante argentina, y eso me interesa mucho precisamente lo que hoy ocurre, y traigo la actualidad porque me parece que se impone. Me interesa ver cómo existen antecedentes relativamente remotos de más de 2 siglos, por lo menos 250 años, porque estamos hablando de tiempos coloniales, ¿no? Donde ciertas conductas, ciertos extranjerismos y eso que vulgarmente se llama colonización mental, ya estaban presentes en aquellos tiempos, aunque se podría alegar que en aquel momento conciencia nacional, etcétera, no existía. Éramos una colonia. De modo que configurar el Estado mundial significaba lo siguiente. Primero, constitución de un poder central, Gran Bretaña, de lejos Gran Bretaña, que vuelvo a decir, en 1865 o 1870 ya tenía colonizado gran parte del planeta. Toda Australia, Nueva Zelanda, gran parte de Asia, gran parte de África. Y curiosamente, en términos de colonias directas, el continente que menos colonias directas tenía era la América española y portuguesa. Por supuesto, eso no debe ilusionarnos porque sabemos perfectamente que fuera de la colonia directa que requería una administración colonial, un ejército, etc., estaban las otras colonias, las indirectas o semicolonias, que eran mucho más baratas, a las cuales se les permitía mantener una cierta apariencia de soberanía. Y precisamente eso es lo que ocurría en prácticamente casi todo el ex imperio español, ya estoy hablando después de la independencia, excepto en un lugar que había desarrollado una curiosa, muy curiosa en ese momento, autonomía, que era el caso de Paraguay. No solamente era el pecado de la autonomía, sino que había otro pecado más. El papel dominante de ese Estado, un Estado muy pequeño, constituido por poca gente, pero en definitivo los casi monopolios del comercio interior, del comercio exterior, creo que hasta las farmacias eran propiedad del Estado. El Estado tomando iniciativa para alfabetizar al campesino guaraní. El Estado se llamaba José Gaspar Rodríguez de Francia, ¿no? Un personaje que produjo, y voy a dar el título de un libro de un autor norteamericano que se llama Richard Allen White, La primera revolución popular de América Latina. Primera revolución popular porque desplazó al grupo social dominante, las llamadas 100 familias, y privilegió la significación de la gente oscura, anónima, etc. Por ejemplo, los jueces, ¿quiénes eran los jueces nombrados por Francia? Gente de pueblo, gente que ejercía el derecho consuetudinario, pero que jamás había leído un libro de derecho, obviamente. Es decir, estaban ocurriendo cosas muy molestas para la manera como se estaba configurando en ese momento el sistema mundial capitalista. Autonomía, una importancia fundamental a los sectores populares, y sobre todo una defensa firmísima de esa autonomía. La burguesía mercantil de Buenos Aires no veía con buenos ojos, obviamente, sobre todo las restricciones que podía significar un libre comercio. En aquel momento, lo que hoy se llama neoliberalismo se llamaba liberalismo sin neo.
todo lo que obstruyera el dejar hacer y el dejar pasar comerciantes era muestra de barbarie. Lamentablemente, la más admirable pluma argentina y una de las mejores plumas en lengua castellana del siglo XIX, que fue Sarmiento, participó también en esa campaña de barbarización de un Paraguay que no se presentaba como adecuado a lo que la civilización en avance estaba precisando. Bueno, yo creo que aquí, yo quería decir nada más que eso, además, para no ser castigado después por Javier Trímboli, que yo sé que es muy malo, voy a parar acá porque se han cumplido 20 minutos estrictos. Así que nada más que eso. Disculpame por lo de malo, yo no soy tan malo. Me gostaria de agradecer inicialmente e vivamente à televisão pública, que tem me permitido colaborar em essas iniciativas, na pessoa de Javier, de Julia, que tem haciendo esse contato, e parabenizar, sobretudo, o Ministério de Relações Exteriores por la publicação desse belíssimo trabalho, desse belíssima documentação, que é o Fundo Stanislau Zeballos, que me cabe a mim falar pouco sobre isso. Para os argentinos acá, hago breve recuerdo de quem foi esse senhor. Stanislau Severo Zeballos nasceu em Rosário em 1854, de uma família federalista. Com a morte do padre temprana e dificuldades econômicas familiares, ele viajou a Buenos Aires para estudar, trabalhando já com 15, 16 anos, e o diário La Prensa, liberal conservador, e isso, essa transição, como tantos outros em la época, do federalismo para o unitarismo. Em 1874, completou o curso de Direito na Universidade de Buenos Aires, onde ensinou e se quedou hasta rector. Foi dirigente terrateniente, deputado provincial e nacional, presidente da Câmara Nacional, diplomático, 3 vezes ministro de Assunto Exterior. Foi, por lo tanto, um intelectual e político nacionalista de grande sucesso, membro da geração de 1880, que impulsionou a República Conservadora e Oligárquica. Ele tinha estudos sistemáticos, acadêmicos em ciências exatas, escreveu trabalhos pioneiros em Argentina, em paleontologia, arqueologia, antropologia, sempre de ponto de vista positivista conservador, racista, darwinista social. Ele defendeu a teoria de Florentino Amiguino de la Pampa Argentina como la cuna de la humanidad, el Homus Pampianus. Escreveu cientos de artigos, ensaios e livros sobre a agricultura, a antropologia, a cartografia, a cultura, o direito, a economia, a ficção, a geografia e a política. É intelectual de uma importância central. Desde muito temprano, Zeballos viu o Brasil e Chile como inimigos naturais da Argentina. Quando ministro, ele militou, ministro de Assuntos Exteriores, de 1906 a 8, por el armamento de Argentina em vista de los conflitos com os vecinos. Ele desejava, lhe parecia bueno este conflito. Pero em 1884, jovem político liberal unitário de sucesso, e aqui que nos interessa Zeballos, anunciou a intenção de escrever uma história general da guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, pero algo monumental, 13 volumes. Em 1884, solo 8 anos depois da ocupação militar de Paraguai, tínhamos abundantes recuerdos, documentos e livros rápidos sobre o conflito, pero não havia nem em Argentina nem no Brasil trabalho de grande aliento. Uma história general da guerra era quase uma necessidade
de Estado do Estado argentino. Também sua produção acercava Zeballos de los grandes políticos argentinos que haviam ganado a guerra e dominavam a política, especialmente Bartolomé Mitre. Ele era mitrista, de quem Zeballos se aproximou, e Mitre mesmo ofereceu e abriu seus arquivos para ele. Também com essa proposta, Zeballos estabeleceu relações com os protagonistas derrotados do conflito, os paraguaios, que então se acomodavam à derrota e a los ganadores. Era um projeto político. Zeballos passou a se corresponder com argentinos, uruguaios, franceses e ingleses, e sobretudo com paraguaios, recolectando e produzindo uma vasta e rica documentação sobre a guerra. Parte de ella está cá. Não se preocupou, pero, em entrevistar a brasileiros. E talvez devido às suas opções políticas, isso talvez devido às suas oposições políticas e à situação de forte controvérsia na época entre os dois estados. Pero interessante é que seu êxito político e econômico, que lhe permitiu produzir e reunir essa ampla e variada documentação sobre o tema, livros, documentos, mapas, fotografias, entrevistas, tudo isso não resultou em grande coisa. Quando morreu, sua biblioteca possuía 30 mil volumes, e ele mesmo, em 1887 e 88, e esses anos são fundamentais, viajou à la província de Corrientes e a seguir ao sul do Paraguai e mesmo a Asunción, visitando os teatros de combate, entrevistou antigos testigos e protagonistas do conflito. Como eu falei, prometeu escrever 13 volumes sobre o conflito, um trabalho monumental, pero jamais escrevia. Com o passar dos anos, vários intelectuais platinos da época começaram a comentar a grandiosidade do projeto e a quase total falta de resultados. O historiador e político paraguaio Manuel Domingues lo escreveu: termine por Deus aquela história da Guerra do Paraguai, assunto digno de sua brilhante pluma. Em 1923, quando morreu, com 69 anos, na Inglaterra, viajava para lá, não publicara praticamente nada sobre o conflito. Nós só podemos fazer hipóteses sobre as razões do fracasso e sobre o caráter general possível de la obra jamais escrita. A história da guerra foi de entre os vários projetos bibliográficos de Zeballos. Seu êxito como periodista, político, ministro, diplomata, professor, advogado, estancieiro, líder pastoral terminou muito riquíssimo. Tomou o tempo necessário para escrever uma obra de tal ambição. Zeballos também não tinha tradição na historiografia. Eu creio que o ambicioso plano lo inibia a publicar um trabalho menor. Sua posição em relação, e este é fundamental também, em relação ao Brasil, dificultava produzir uma história de uma guerra que, sobretudo depois de Curupaití, em setembro de 1866, foi sostenida principalmente por el Brasil. Como escreveram na Guerra do Paraguai, sim, el Brasil. Zeballos interpretava o mundo de uma visão general positivista, conservadora, nacionalista. Não há indícios que superaria uma visão dessa visão em sua produção da história do Paraguai. A entrevistar os grandes protagonistas masculinos do conflito, jamais tuvo pouco em conta a voz feminina, nem quando eram de las classes possuidoras. Quase não há registros de hechos, costumes e tradições populares e cotidianas da guerra. Suas visões do mundo,
da política, da sociedade e da história, assim como as valiosas entrevistas que transcreveu, os entrevistados que selecionou, os temas que abordou, as perguntas que hizo, tudo apunta para a procura da comprovação das teses liberais, unitárias e mitristas de conflito entre a liberdade e a tirania, entre a civilização e a barbárie, entre o centro e a periferia. Uma guerra que foi devida à ambição do terrível ditador. É interessante que em 1887-88, os legionários e também grande parte dos membros do Estado e do Exército lopista que governavam o país destruído e refundado em uma tradição liberal e mercantil se acomodavam sobre as espaldas anchas de Francisco Solano Lopes. Todos diziam que Lopes era o responsável. Todos tendiam a reafirmar a responsabilidade de Solano Lopes e a ordem despótico conhecido hasta entonces por el país. Consultado por Zeballos sobre os tribunais de sangue, tema fundamental de la narrativa antilopista, todos propuseram comumente crer que a conspiração jamais existiu. Sin embargo, a menudo propuseram que havia ocorrido contatos de las elites paraguaias com o inimigo, especialmente depois da caída de Humaitá. Esse fundo, vou terminando, esse fundo Stanislau Zeballos, do Arquivo Bautista Gil Aguinaga, publicado bajo os auspícios da Cancilleria Argentina, traz documentos produzidos em 1887-88. Depoimentos individuais, testemunhos escritos, cópias de documentos, reflexões, entrevistas, generalmente transcritos por Zeballos, mas que ele não apresentava literalmente. Uma documentação multifacética, em geral de singular valor histórico, que permite muitas leituras e interpretações de novos temas. Entre os documentos se destaca o longo testemunho do coronel Pedro Duarte, com sua versão da batalha de Yataí, em Passo de los Líderes, em agosto de 65. Mas, sobretudo, há um elemento fundamental nessa documentação que eu quero terminar chamando a atenção. Zeballos transcreve na documentação su inestimável registro de la transição cultural, ideológica e política vivida por la sociedade paraguaia em 1888, quando visitou Assunção. Ele define a aparição do lopismo, de aquele que eu chamo o lopismo positivo, apresentação do Mariscal como o líder paraguaio e defensor em jefe excelente da pátria. Fenômeno cultural e político complexo e contraditório que se contrapunha à visão do lopismo negativo, que apresentava a guerra como resultado de la maldade de Francisco Solano Lopes e colocava todas as razões sobre ele. Em la realidade, esta visão, que mais tarde terminou apresentando, em forma mecanicista, reducionista e ideológica, a guerra como um produto de uma conspiração inspirada por razões econômicas, as reclamações fundiárias de Henrique Solano Lopes, e políticas, o surgimento do movimento político que produziria o Partido Colorado. Ou seja, o lopismo negativo apresentava o surgimento desse lopismo positivo como algo construído. Com sensibilidade, em 88, Zeballos señalou as importantes transformações que ocorriam nas representações historiográficas e culturais paraguaias acerca da Grande Guerra, ou seja, o nascimento do lopismo positivo em oposição ao
lopismo negativo, né? A ideologia oficial de los ganadores. Zeballos escreveu com grande sensibilidade. Há em Assunção, indiscutivelmente, partido lopista, que se hoje não tem vida ativa, tem culto à memória del que outros paraguaios, Solano Lopes, chamam tigre. E ela anotava: há retratos de Solano Lopes em todas as casas de seus amigos, mais ou menos mal hechos, retratos de oportunidade. Quando perguntou a Pedro Gil quando é que o mariscal se transformou em uma pessoa mala, Pedro Gil era um marino que transitou à oposição liberal. Ele disse: sempre foi mal. Pero o veterano e furimundo antilopista completou desanimado: sin embargo, lo querem. Chama a atenção que em 1888, Juan Emiliano Olerri, considerado o padre do lopismo positivo, considerado aquele que inventou o lopismo positivo, aquele que lo inventou por objetivos econômicos, políticos, só tinha 11 anos. Por lo tanto, pode ter organizado, agilizado, expandido, pero nunca criou o amplo sentimento preexistente. E termino dizendo que Stanislau Zeballos não apresentou uma explicação sociológica ou histórica para o fenômeno que ele identificou. Ele era positivo conservador, racista, partidário do darwinismo social. Ele explicou aquele fenômeno como produto do ressurgimento do atavismo guarani. Habla ele, se nota que as novas gerações de paraguaios vêm com ideias reaccionárias em favor do passado bárbaro deste país. Ele acreditava que todo se devia à força transcendental da raça. É uma lei da existência e fenômeno fisiológico que se explica. A pureza da sangue guarani predomina todavia e ahoga os gérmenes novos da civilização. Zeballos desprezava as raças inferiores e propôs mesmo uma nova raça e uma nova civilização argentina, nascida da confluência do imigrante europeu com os estratos criollos de límpidas raízes espanholas. Né? Para ele, nada de gaúchos, nada de índios, nada de mestiços, nada de negros. Em 1915, escreveu em verbete sobre a população argentina de la enciclopédia El Tesoro de la Juventud. Eu leí esta questão quando era muchacho, que o caráter da população argentina era inteiramente europeu, pois, como dijimos, já a raça blanca ha hecho desaparecer por absorção a los índios e a los mestiços. Portanto, a contribuição, apesar de las contradições, né, essa documentação que ele produziu nos permite ingresso e uma compreensão, né, de aspectos extremamente ricos e determinantes da história do Paraguai, de Argentina e, sobretudo, da guerra da Tríplice Aliança contra el Paraguay. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, no hay algo de no escrito en lo que me toca decir, pero sin embargo se corresponde fielmente con el título de la convocatoria, ¿no? Uno, cuando ve cómo se desenvuelven las conversaciones, se ve agobiado por la duda acerca de qué decir cuando aparece el evento, lo factual, la historicidad del documento, sometido a interpretaciones que son decisivas y que determinan también la memoria. La memoria tiene una deuda con las interpretaciones acerca de la historia, ¿no? Como hemos estado escuchando ahora, un lopismo bueno o un lopismo malo orienta la memoria en direcciones muy diferentes. Ahora,
Sí vengo desde la perspectiva de la memoria porque hemos tenido una experiencia alrededor de la memoria en la que nos hemos, por más que no hayamos tenido esa voluntad, nos hemos destacado como colectivo social y nacional respecto de la cuestión de la memoria. Eso lo sabemos y algo también tenemos que hacer con eso. Entonces digamos lo siguiente, guerra y memoria son términos asociados y a la vez deslindados, porque la guerra es lo olvidado. La guerra no puede ser objeto de la memoria más que por el trauma, por el dolor que dejó, por la tragedia, no por lo que aconteció efectivamente en la guerra. No podemos pensar la guerra, sino solo practicarla u olvidarla. La pregunta de qué hacemos con la guerra es una pregunta de la paz, porque en la guerra se hace la guerra. No hay una pregunta sobre qué se hace con la guerra cuando se hace la guerra. Hay una disociación decisiva entre esas dos preguntas. Entonces uno también podría decir que la paz consiste en preguntarse qué hacer con la guerra. Qué hacer con las guerras del pasado, cómo representarlas, cómo recordarlas, cómo organizar la sensibilidad, cómo organizar la educación alrededor de ellas, cómo constituir el archivo, cómo constituir la narración acerca de la guerra, es lo que estructura la paz. Sin embargo, esa no es la única forma en que puede estructurarse la paz. La paz puede estructurarse también por la inminencia de la guerra. Uno podría decir, la historia es la historia de la inminencia de la guerra. Para la historia solo hay inminencia de la guerra. No hay paz. Todos los momentos son inminentes respecto de una guerra que a posteriori se sabe que ocurrió. El momento de la paz es solo el momento del presente, sí, o sea, con la condición de que no se esté preparando la guerra. Y estamos justamente nosotros como colectivo regional y nacional atravesando un momento donde no nos estamos preparando para la guerra, en términos generales, y en algunos aspectos muy singularmente en Argentina hay una cultura, un esfuerzo por la cultura de la paz. La cultura de la paz no es solamente lo que se enuncia, porque sabemos muy bien que es una palabra que ha sido sometida a la usura más radical y que se ha llamado paz a la guerra, y eso sigue ocurriendo en muchos lugares del mundo, que se practica la guerra bajo el nombre de la paz. De manera que decir cultura de la paz simplemente no nos garantiza nada. Es la memoria en el presente la que nos permite saber, o por lo menos inferir, si es que estamos en la inminencia de la paz o en la inminencia de la guerra. Y estos años han estado muy habitados por la inminencia de la paz y no por la inminencia de la guerra, de múltiples maneras. Insisto, no se trata de decirlo, se trata de lo que se hace y de una historia de ese quehacer que entre nosotros lleva muchas décadas, aunque estuvo interrumpida de maneras absolutamente trágicas. Pero no hemos inventado en estos años la cultura de la paz, sino que es un legado que hemos asumido de periodos anteriores, en donde quienes han sido tan denostados, sin embargo, eran quienes construían una cultura de la paz. El movimentismo populista argentino es un movimentismo que ha construido una cultura de la paz en Argentina, de la paz social y de la paz también internacional. Esto siempre con un tono bajo de voz, no enunciándolo o convirtiéndolo en una simple consigna, sino realizándolo. Y en ese contexto ocurre la siguiente cuestión. Siempre que recordamos algo, surge un mismo enunciado descalificador de la memoria, que es ¿por qué se recuerda esto y no esto otro? ¿Por qué estoy recordando esto en detrimento de todo lo que no recuerdo? ¿Por qué este evento y no otro? ¿Por qué la guerra de Paraguay y no todas las demás guerras u otros acontecimientos? Bueno, esa es una pregunta del historiador. Es una pregunta del archivo, es una pregunta del documento. El archivo necesita la secuencia de todos los acontecimientos existentes, no puede privilegiar a algunos en detrimento de otros. Esto ocurre en el archivo, ocurre en el museo, ocurre en la historia factual. Fíjense que el museo remite esta cuestión al depósito, porque siempre que exhibe tiene que seleccionar en el depósito, que siempre es mucho más amplio que el lugar de exhibición, qué es lo que va a exhibir. Por lo tanto, el lugar donde se define esa serie, la completitud de esa serie es el depósito de un museo, es algo que ni siquiera vemos. Y la exhibición supone siempre algo que se está recordando de lo que constituye el depósito del museo. Es un recuerdo de la colección que vuelve a olvidarse una y otra vez. Todo museólogo lo que hace es recordar que había algo en la colección que no fue exhibido hace mucho tiempo. Esto es porque la tensión entre historia y memoria deviene de la fragilidad de la memoria. La memoria es de una fragilidad
y de una inconsistencia que siempre nos vuelve a sorprender. Siempre es la Magdalena que se introduce, ¿no?, con el té y que de pronto hace estallar un mundo que estaba en la oscuridad y que a la historia le resulta siempre antipático incluso, o que no sabe qué hacer con ella, porque siempre le demanda una serie de decisiones que la historia asume de maneras diferentes, siempre a través de la serialidad. Entonces, cuando uno recuerda algo, no recuerda lo que no recuerda, recuerda lo que recuerda. Es decir, es Borges quien escribió La gran ironía. Lo hizo de muchas maneras, pero también cuando escribe Fúnebre Memorioso se ríe de algún modo de la historia entendida de esa manera, de una historia no crítica. Se ríe porque dice, bueno, la historia es la completitud que nos detiene, que nos paraliza. Es decir, si uno quiere ver en el museo, en la exhibición, toda la colección, se paraliza. Es decir, se convierte en un objeto más de la colección y no en alguien que puede recorrer una exhibición. Entonces, cuando uno recuerda algo y no otra cosa. Lo que puede es preguntarse por qué recuerda eso y no otra cosa. Esa pregunta sí es pertinente. No una especie de demanda formal o ética, supuestamente ética, sobre la justicia en el recuerdo. No hay paridad en el recuerdo. No la hay. No la puede haber. Pero sí preguntarse por qué uno recuerda algo. ¿Y por qué recordamos esto que estamos recordando? ¿Por qué nos espanta? ¿Por qué no nos espantaba en otro momento y nos espanta ahora? Esa es la pregunta de la memoria. Y sabemos por qué nos espanta. Nos espanta porque transitamos nuestras propias memorias del dolor y de la tragedia. Hay una apertura de la sensibilidad, hay una inclinación a ver de otro modo la cuestión de la guerra, de la historia, de la victoria y de la derrota. Hay una manera diferente de definir lo nacional, en ese sentido, respecto de cómo convivir regionalmente y también fuera de la región. Es decir, eso es la cultura de la paz. La cultura de la paz supone, en este sentido, una cuestión muy delicada, respecto a la cual lo que estamos haciendo aquí es un paso, no es más que un paso de un camino muy largo, que es cómo reconocer desde una identidad nacional el daño infligido a otros. Es eso lo que estamos discutiendo. Y lo estamos discutiendo porque se nos ha abierto la sensibilidad por los daños que nos infligimos entre nosotros mismos de manera catastrófica, una y otra vez, no solamente en la dictadura, también en otras situaciones socioeconómicas, políticas, en las que hemos llegado hasta extremos inimaginables para nuestras propias historias. Y eso nos ha abierto una sensibilidad que nos hace ver lo que leemos, lo que sabemos, lo que recordamos, lo que escribimos. Cuando digo lo que escribimos me refiero a un poema como el de Martín Rodríguez, que va a estar mañana. ¿No es cierto? Ese poema es un resultado de esta apertura de la sensibilidad que se produce. No es que simplemente él buscó cualquier objeto para dar inspiración a su escritura poética, sino que es ese autor, periodista, politólogo, pensador sobre los aconteceres de la Argentina, que mira hacia afuera y hacia adentro y entonces despliega una sensibilidad respecto de ese es el poema que escribe Martín Rodríguez sobre la guerra del Paraguay. Hay una contemplación que nos hace ver de otro modo a Cándido López, nos hace ver de otro modo lo que en estos días se está exhibiendo, el modo en que nos discutimos cómo representarnos eso que nos ha constituido y que habíamos olvidado, de lo cual no nos hacíamos cargo. Pero la cuestión es que si se trata de la memoria, se trata de recordar siempre que la guerra es lo olvidado, ¿no? Es decir, olvidamos que en la guerra se sigue viviendo. El momento del sobreviviente, el momento en que la metralla mató a todos los que estaban alrededor de alguien y uno sobrevivió, es un momento de una intensidad en términos de felicidad y alegría que solo por su obscenidad puede ser olvidado, pero que en ese momento acontece. Es decir, el momento de la supervivencia es un momento de felicidad en medio del desastre, que solo puede justificarse por la vida misma de quien ha sobrevivido y no puede ser de otro modo. Hay una cuestión interesante que ver respecto de las representaciones, ¿no? Cuando nos relacionamos con las representaciones de la guerra, no estamos frente a la guerra, no estamos experimentando la guerra. Estamos en un estado de contrición, de seriedad y de recogimiento frente al dolor, que es lo que a nosotros nos acontece frente a esa guerra del pasado, pero no tiene ninguna relación con la experiencia que tuvo lugar en la guerra misma. En la guerra misma ocurrió el amor, ocurrió el dolor, ocurrió la risa,
ocurrió el desastre. Quien participa de la guerra no está en el estado en que estoy yo cuando contemplo el pasado. Cuando contemplamos el pasado hay algo en eso de rememoración, pero también hay algo de duelo, hay un compromiso ético respecto hasta del estado de ánimo con que se contempla el pasado. Y esta es una cuestión que en la discusión cultural es decisiva, porque precisamente porque es olvidada, nos lleva siempre a trampas respecto de qué discutimos y cómo hablamos, es decir, de qué hacemos con la guerra, ¿no? Es decir, lo que sucede cuando el humor se entrecruza con la memoria y entonces se utiliza sátira para recordar el pasado, y eso produce todos esos debates que tienen algo de absurdo muchas veces sobre si es posible reír o no reír del pasado, si es un tema o no es un tema de la risa o del humor, tal o cual dolor, tal o cual tragedia, tal o cual catástrofe, cuando claro que es un tema de la risa, porque la risa estuvo presente en ese lugar, en el momento en que eso ocurrió. Y si no riéramos también cuando recordamos el horror, poco fieles seríamos a la memoria de quienes han perdido la vida en esas circunstancias. Y no es porque eso deba prevalecer como el estado de ánimo que tengamos frente al pasado, pero sí porque el compromiso con el pasado nos tiene que abrir una sensibilidad que también considere esos aspectos. Entonces, me parece que estamos, quiero terminar con esto, estamos atravesando un momento afortunado respecto... Es afortunado que en las circunstancias institucionales, políticas, museológicas, historiográficas, que nos animan en la actualidad, podamos hablar de esta manera de lo que estamos hablando, que haya esto surgido hace algunos años. Esto es un surgimiento de la postdictadura. Era imposible pensar del mismo modo lo que estamos discutiendo aquí antes y después de la dictadura. Esta es una experiencia que muchos hemos tenido, donde de pronto, porque muchos de todos nosotros habíamos leído también el mero acontecimiento, la mera factualidad de la guerra del Paraguay antes, sin comprenderlo. Era la guerra de la Triple Alianza, Solano López, Inglaterra, todo lo que sabemos, uno lo podía leer como puede volver a ocurrir, sin entenderlo como lo entendemos ahora. Ahora nos resulta que brillan esas letras, que nos deslumbran, que nos atraviesan, que nos desgarran y que nos hacen preguntarnos por nuestra responsabilidad. Y cuando hay responsabilidades también internas, ¿no? Es más fácil muchas veces pensar en términos de catástrofe y de crimen colectivo en el tema de los pueblos originarios, ¿no? Que también están atravesando, como se ha dicho tanto una y otra vez, eran la carne de cañón de la guerra de Paraguay, los negros, los indios. Pero hay una cuestión que me parece que es distintiva respecto de la guerra de Paraguay, que es la siguiente. Los indios que nosotros matamos eran nuestros indios, eran argentinos, por decirlo de una manera. Mientras que estos otros no lo eran. Entonces, esta es una diferencia. Y esto determina una diferencia en nuestra propia conversación, en nuestra propia mirada en la actualidad, que no unifica, no uniforma todos los acontecimientos, por más terribles que hayan sido y por más que podamos considerarlos críticamente. Hay algo muy significativo en que discutamos esta cuestión que es transnacional, regional, respecto de algo en lo que nuestro propio colectivo nacional ha sido responsable. Físico ni siquiera existencial, sino en el sentido en el cual nos invoca el presente. Hay muchas guerras, hay otras guerras, pero nos ocupamos con bastante apego de la guerra de la Triple Alianza. Esta guerra nos preocupa no solamente por lo que los historiadores desprevenidos, y acá hago uso de una categoría de Horacio González, ¿no? Un historiador desprevenido es aquel tan preocupado por encontrar el último documento histórico en el último lugar del último lugar de la última biblioteca del mundo, digamos, ¿no? Sino como si frente a ese documento no existiera una lucha epistemológica por su interpretación. Digo, entonces no nos ocupamos de la guerra solo porque la guerra fue una catástrofe en términos de matanza de hermanos latinoamericanos y por hacer un acontecimiento único en términos de consecuencias políticas y económicas para la región, porque han existido otras tragedias humanas y no siempre nos ocupamos. Digo, a veces coinciden la dimensión de los muertos con las preocupaciones intelectuales y otras veces no coinciden. Me gustaría pensar que nos ocupamos de la guerra. Vamos a hacer uma longa entrevista contigo,
Bien, vamos a continuar entonces con esta nueva mesa a la que le pusimos por nombre Paraguay en América Latina y en la memoria argentina. Y en esta mesa tenemos, digamos, el contento, realmente la alegría de contar con un grupo de intelectuales, de escritores, de investigadores de primer nivel. Por un lado, nos acompaña desde Brasil Mario Maestri, y por supuesto tienen ustedes en el programa, y se está difundiendo, el breve currículum de cada uno de ellos, unas líneas a propósito de quién es cada uno de estos investigadores, intelectuales, escritores que nos acompañan. En el caso de Mario Maestri me gustaría decir que es lo que uno ha leído y que viene leyendo de la historiografía brasilera en relación con la guerra, con quien siempre nos interesó, y digo aquellos que participamos, por ejemplo, en la realización de la serie Guerra Guazú desde la televisión pública, nos interesó mucho dialogar, entender, comprender cantidad de problemas que desde otros historiadores quedaban más bien ocluidos. Por eso la participación de Mario Maestri creemos que es fundamental. Por otro lado, León Pommer, y para nosotros León Pommer, y también hago esta primera persona del plural un tanto equívoca, pero hay algo así como un nosotros detrás de todo esto. León Pommer es una lectura de esas que, para quienes nos formamos en los años 80, principios de los 90, la guerra del Paraguay, y el Paraguay no funcionaba como un problema siquiera, las lecturas de los libros, algunos de los 70, otros, recuerdo la Guerra Civil, 1865-1870, no recuerdo exactamente el nombre, maravilloso libro de León Pommer, en donde él nos devolvía otra historia, y en verdad casi como que recordaba eso que en esos momentos de la Argentina estaba más que olvidado, ¿no? Por otro lado, Alejandro Kaufman, que sin duda, como conversábamos recién, es probablemente el acontecimiento de la mesa, en tanto que no está en los papeles programado qué es lo que Alejandro Kaufman puede decir sobre estos temas. Entonces eso es genial, lo hace realmente fenomenal. Sí sabemos que es genial lo que va a poder decir en términos de... Perdóname, Lorena. No, vertiginoso. Vertiginoso, y le coloca una cuestión necesaria para... Porque la guerra, más allá de la contabilidad de los muertos, porque la guerra es fundante, ¿no?, en la constitución de los cuerpos políticos de todas las naciones que participan de la guerra. Y no hay posibilidad de pensar el presente latinoamericano sin esta guerra. Una guerra que es profundamente regional e internacional, y que desde ahora mismo me gustaría decir que echa por tierra todas las interpretaciones acerca del aislamiento paraguayo. Nadie participa de una guerra internacional ni resiste 5 años siendo un país aislado. En todo caso, habría que revisar las interpretaciones a las cuales ha abonado tantísimo la historiografía liberal acerca del aislamiento paraguayo, ¿no? Tantas bibliotecas escritas en ese sentido que no hacían otra cosa que justificar claramente la guerra. Pero vuelvo entonces a los sentidos fundantes de la guerra, los sentidos fundantes que son sentidos cotidianos y son sentidos que dominan los lenguajes políticos actuales. Las representaciones de las guerras inclusive pueden ser utilizadas para explicar el golpe de Estado a Fernando Lugo, o inclusive activadas cada vez que se produce algún tipo de conflicto comercial o regional en el Mercosur. Para todo encuentro de estas características. Y por último, Lorena Soler, que simplemente me gustaría decir, primero, que no la conocía hasta este momento personalmente, y que me parece que viene haciendo un trabajo que es un trabajo de investigadora académica, pero también de intervención pública, política, a propósito de la realidad de Paraguay hoy. Y eso también le da un valor muy particular a todo lo que viene escribiendo. Así que nada más que eso. ¿Empezamos? ¿Cómo hacemos? ¿Te parece en este orden? ¿En el orden? En el orden de... ¿sí? Azaroso de Dale, la geografía sí. de la mesa. Bueno, no sé si esto está. Sí, Yo tomás tengo vos. una voz fatal, igual de alta, así que... bueno, gracias a los organizadores del encuentro por lo que creo un espacio oportuno, necesario, apropiado para pensar el presente latinoamericano, como los procesos de integración, los procesos de cambio político actual de América Latina lo demuestran.
vimos un presente histórico más allá de la guerra. Quisiera ordenar un poco, en caso de que eso fuera posible, ¿no? Quisiera ordenar un poco mis ideas a partir de la pregunta ¿qué hacemos con la guerra? No quiero pensar la pregunta ¿qué hacemos con la guerra? En un sentido metafísico.